Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video de R. Mi nombre es María Jaules y este video va a tratar básicamente sobre visualización de datos con ggplot2. ggplot2 es una librería o un paquete de R que nos permite de manera sencilla crear gráficos un poco complejos, como gráfico de barras, gráfico de puntos, dispersión, densidad, etcétera. Ya vamos a ver los distintos tipos de gráficos a partir de un conjunto de datos, datos que pueden ser discretos o continuos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es instalar el paquete con el comando install packages y ponemos ggplot2. Yo no voy a ejecutar esta línea porque ya tengo instalada la librería. Evidentemente, ustedes lo deben ejecutar si no tienen ese paquete. Lo que sí voy a ejecutar es library ggplot2, control enter, listo, ya lo corrí, para que ya podamos usar este paquete. O sencillamente vamos a esta sección, busco la librería y le doy el check. Naturalmente, ustedes podían trabajar con una base de datos de Excel, lo importan a R y ya lo podrían utilizar, como lo aprendieron en el primer video. En este caso, para que no sea muy extenso de repente o sea más sencillo, esta clase voy a utilizar una data que se llama iris, que ya se encuentra dentro de R mediante ggplot2. Y esta data frame es muy pequeña, muy sencilla, solo tiene 150 observaciones y 5 variables. Le doy doble clic. Estas 5 variables son longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo y las especies, que tiene 3 niveles, es decir, hay 3 tipos de especies: setosa, versicolor y virginia. Entonces, lo que primero me gustaría hacer es utilizar el comando plot. Nos pide que definamos nuestras X y Y. Este comando es la forma más sencilla, más básica de hacer un gráfico. Entonces, voy a definir. Primero digo, mi base de datos se llama iris. Con el dólar voy a decir con qué variables quiero trabajar. En este caso, sepa el length para mi eje X y sepa el grosor del sépalo, el ancho, para mi eje Y. Ejecuto y vemos que es un gráfico muy sencillo, muy básico, que yo incluso podría ponerle un título, sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre L versus W. ¿No? Por poner un nombre nada más. Podría también cambiar el nombre de mis ejes para que no aparezca así con el dólar. Entonces para eso pongo xlab igual, voy a poner este nombre, coma, ylab, ya este nombre. Listo. E incluso podría cambiar el color. All red. Y listo. Tenemos el título, se han cambiado los nombres de los ejes y los puntos son rojos. Y ahora voy a hacer con el comando ggplot. Antes de esto quisiera mostrarles un PDF que creo yo resume muy bien las funcionalidades de ggplot, que lo van a tener disponibles también. Y por ahora me interesa mostrarles esta parte, que es más o menos la estructura de este comando. El comando de ggplot, tenemos que poner el nombre de nuestra base de datos. Luego el comando AES, que dentro de este comando podemos definir nuestro eje X, nuestro eje Y y
otros comandos que también lo vamos a ver más adelante. Y ggplot trabaja en capas. Entonces, para yo agregar una capa, voy a poner el símbolo más y agrego una capa de geom. Puedo seguir agregando más capas con más geoms y otras funcionalidades como, por ejemplo, poner una escala de algún color, una escala gradiente de color a mi gráfico, etc. Esto lo vamos a entender mejor con el ejemplo que voy a hacer. Pero para adelantarles, el geom se usa el geom para representar datos, ¿no? De manera estética, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos un geom area, geom density, geom bar, geom point, etc. Aquí ustedes van a poder ver todos los diferentes tipos de geom, que es lo que da como la forma al gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir a mi ejemplo. Aquí a mi ejemplo. Pongo ggplot, el nombre de mi base de datos, que es iris. AES, que en realidad es aesthetic, pero la abreviación es AES. Y voy a definir mis ejes, mi eje X, por ejemplo, va a ser sepal. Y mi eje Y va a ser esta. Lo corro. Entonces, como ven, toda esta parte solo me ha servido para hacer la base de nuestro gráfico. Es decir, como la carcasa del gráfico. Entonces, aquí voy a agarrarle una capa. Y aquí es lo que yo les estaba explicando, que trabaja en capas. Entonces voy a agarrar una capa de geom. En este caso yo quiero que mi gráfico sea un gráfico de puntos. Entonces voy a poner geom point. Y listo. Vemos que ahora sí aparecen los puntos, ¿no? El gráfico de puntos. Yo podría seguir agregando capas. Por ejemplo, si quiero agregarle, por ejemplo, líneas, ¿no? Le podría agregar una capa geom line. Y vemos que ahora tiene puntos y la línea. Entonces, es como les digo que ustedes, según el tipo de gráfico que están buscando, podrían ir agregando estos tipos de geoms, ¿no? Incluso en este PDF nos dice si es para una sola variable y es continua, o de repente dos variables, continua, continua, una discreta y una continua, etc. Ahora, al igual que en plot, como lo pudimos hacer acá, cambiarle de color, también lo podemos hacer con ggplot. Voy a dejar así. ¿Ya? Y lo único que tenemos que hacer es, dentro del argumento del geom, vamos a poner call, y que sea verde, por ejemplo. Green. Y listo, tenemos cambiado el color. Pero también podríamos cambiar el color según algún tipo de variable. Es decir, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Cambiar el color de los puntos según la especie. La especie es una variable de mi data frame. En este caso, tengo 3 niveles de especies, son 3 tipos de especies. Entonces, yo lo que quiero es cambiar el color según especies. Por lo tanto, van a haber 3 colores, porque hay 3 especies. Entonces, para ello, no lo voy a poner dentro del geom, sino lo tengo que poner dentro del AES, ¿no? Voy a poner aquí con igual
especies. Y lo corro. Entonces, vemos que tenemos 3 tipos de colores según las especies: setosa rosa, versicolor naranja, verde y virgínica celeste. También, si es que no quisiéramos que estén todos en un solo gráfico, o lo podemos separar, ¿no? Hay casos en los que de repente los datos se superponen mucho y quisiéramos separarlos simplemente, también lo podemos hacer. Copiamos esto y le vamos a agregar una capa con el comando que se llama Faced Grid, y le vamos a decir, ok, lo vamos a separar según especies. Para ello, virgulina, especies. Estamos. Y listo, está separado por los 3 tipos de especies. Listo. Y este 3 no va. Ya está. Ahora quiero cambiar de base de datos y voy a ir a una base de datos que se llama Diamonds, que también se encuentra en el mismo R mediante ggplot. Y esta es una base mucho más grande, contiene 53.940 observaciones y 10 variables que son carat, que son los quilates del diamante, el tipo de corte del diamante, el color, etc. Aquí les voy a enseñar básicamente los diferentes elementos que podemos usar dentro del argumento de AES o dentro del argumento geom. Entonces, por ejemplo, ggplot diamonds, que es el nombre de mi base de datos. Mi eje X, perdón, AES. Mi eje X va a ser carat. Mi eje Y va a ser el precio. Entonces, quilates versus precio. Y que sea un gráfico de puntos. Algo básico. Listo. Vamos, esto se va a demorar un poco hasta que quiera, así que listo. Entonces, yo acá lo que quiero hacer es que los puntos, que son todos negros, de un color sólido, haya diferencia de transparencias según cierta variable. Al igual que como hicimos acá con el color, lo podemos hacer también con la transparencia, que en este caso se utiliza el comando alfa para dar transparencia. Entonces, dentro del AES, voy a decir alfa igual price, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Alfa, que es para dar mayor o menos densidad, transparencia, que sea diferente según el precio. Entonces, como ven, dice transparencia como aesthetic, dentro del argumento de aesthetic. Entonces, vemos aquí está nuestra leyenda. Es más transparente cuando el precio es más bajo y más oscuro cuando el precio es mucho más alto, ¿no? Pero también podríamos darle transparencia como un atributo de todos los datos, de todos los puntos, que no se diferencie por alguna variable en específico. Entonces, para eso tendríamos que ya no ponerlo en el AES, sino dentro del argumento del geom.
sería alfa. Igual, no vamos a poner igual a una variable porque eso se pone dentro del AES, sino simplemente un número, ¿no? Donde un número mayor sea, que sea más sólido, un color más sólido, mientras que un número más bajito es más transparente. Por ejemplo, 0.5. Listo. Y acá, en general, simplemente el punto se ha hecho más transparente, no necesariamente por alguna variable que los diferencia. Lo mismo podemos hacer con el color, como ya lo habíamos hecho en el ejemplo de la base de las plantas, ¿no? Podemos decir que el color sea diferente según la expresión. Entonces, un azul más oscuro es un precio más barato, un azul más caro es más caro, un azul más claro es un precio más elevado. Eso como aesthetic dentro de el argumento AES. Y lo mismo, si es que quiero que sea como atributo, pero entonces ya no lo pondré dentro del AES, sino en el aimPoint. Y aquí sí tengo que especificar un color en concreto, ¿no? Por ejemplo, un rojo. Y ya está. Listo. Todo está rojo. Acá les estoy dejando un link donde pueden ver, ya lo tengo abierto, pueden ver todo el listado que tiene R en su paleta de colores, ¿no? Ya pueden explorar los distintos colores. Ahora, también podemos rellenar, hacer un relleno, ¿no? A ver, un momento. Ok, ahora vamos a ver los rellenos. Acá vamos a utilizar una variable continua que es los quilates, ¿no? El número de quilates con precio, número de quilates con precio, que pareciera un degradado de colores, ¿no? Porque el precio puede tomar varios valores, ¿no? Pero ahora quisiera trabajar con una variable discreta. Entonces, ggplot, diamonds. Por ejemplo, ahora quisiera trabajar con un gráfico de barras. Entonces, solo voy a escoger una variable. ¿Okay? Diamonds. AES. Y X, lo sé, por ejemplo, el corte. O si no, la claridad. Vamos a usar la claridad. Claridad. Listo. Y el color, quiero que sea, ahora sí, por el corte, que se diferencia el color según el tipo de corte. Y va a ser un gráfico de barras. Listo. Como pueden ver acá, este call, en el caso de un gráfico de barras, solamente me ha servido para el contorno, ¿no? Pero yo quisiera hacer un relleno, entonces
field el comando. Y ahora sí vemos que hay un gráfico de barras que se diferencia, ¿no?, el color según el tipo de corte. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el corte más común es el corte ideal para todos los tipos de claridad. No sé si me ocurre. Pero al igual que los otros ejercicios, también podríamos rellenar todas las barras, ¿no?, sin hacer distinción de alguna variable, poniéndolo aquí adentro. Perdón, field. Y ponemos un color en específico. Por ejemplo, un celeste, se me ocurre. Y ya está. Listo. Ahora podemos cambiar la forma también, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner gplot diamonds. Bueno, voy a copiar y pegar en vez de estar escribiendo todo eso. Listo. No es alfa, sino que para poder cambiar la forma se utiliza el shape. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Me dice forma como aesthetic. Bueno, en este caso es una continua. Listo. Ya. Digo, quiero que cambie la forma, ¿no?, según el tipo de precio, según la variable precio. Entonces, a ver, cargue. De repente se demora mucho porque, bueno, sino por el corte, para que no demore tanto. Listo. Entonces, podemos ver aquí que la forma ha cambiado según el tipo de corte. Un punto representa el corte estrella, fair, no sé. Una forma triangular representa un corte bueno y así, etc. Esto es darle la forma como aesthetic dentro del argumento del AES. El bueno que el AES es simplemente la abreviatura de aesthetic. Pero también podemos darle la forma como un atributo. Entonces, como ya sabemos, esto no va ahora en el AES, sino voy a poner simplemente acá shape. Y estoy diciendo que va a tener todos los datos, una forma en concreto. Entonces también les estoy dejando aquí un link donde pueden ver los números que representan los distintos tipos de formas. Por ejemplo, puedo usar el 2. Entonces, todos los datos van a estar representados por triángulos. ¿Listo? No se está diferenciando por una variable. También podemos hacer el tipo de línea, ¿no?, como un aesthetic.
Para eso vamos a poner, en vez de shape, vamos a poner line type, que se va a diferenciar por el corte. ¿Listo? Y el tipo de gráfico no va a ser un point porque no tiene sentido cambiar el tipo de línea si es que voy a tener un gráfico de puntos, ¿no? Entonces voy a poner Geo Smooth. ¿Listo? Y vemos que el cut tiene una línea, perdón, según el tipo de cut, la variable cut, según el tipo de corte, se va a diferenciar las líneas, ¿no? En una línea sólida, punteada, etc. Podríamos también darle algunas características a nuestra línea. Para que, por ejemplo, se elimine esa sombra y el tamaño del, o sea, el grosor de la línea sea 1. Podría cambiar el grosor de la línea también, una mucho más gruesa, etcétera, ¿no? Y en realidad podemos añadir muchas características que quisiéramos. Por ejemplo, quiero que se diferencie la línea por el tipo de corte, pero también quiero que se diferencie el color por tipo de corte. Entonces simplemente lo agrego dentro del AES y ejecuto. Entonces vemos que también el color cambia según el tipo de corte. De igual manera, puedo hacer el tipo de línea como un atributo. Entonces lo quito de acá. Vamos a dejar el color. Y simplemente lo agrego acá, ¿no? Line type. Igual, y tengo que especificar un tipo de línea, ¿no? En este caso voy a poner el que se llama dot dash. 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 Y ya está. Todos mis diferentes tipos de corte tienen el mismo tipo de línea. Pero sí están diferenciados por colores porque tengo este color como estético. Igual les estoy dejando también el link para que puedan ver los nombres de los distintos tipos de líneas. Por ejemplo, este se llama Solid, Dashed, etc. También podemos cambiar el tamaño, ¿no? de los puntos o lo que sea que van a graficar. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar este. ¿Listo? Bueno, esta es una discreta. Y voy a decir acá. Size. Que sea. Ok, el corte. Entonces, podemos ver que un corte file es un punto más pequeño, ¿no? Y el ideal que es el punto más grande.
¿no? Estamos diferenciando según tipo de corte el tamaño de mis puntos, ¿no? Puedes escoger la variable que quisieras, por ejemplo, price, ¿no? Esto depende de lo que busques en tu gráfico. Y también si quieres un gráfico de puntos, etcétera. Entonces vemos un precio más bajo es un punto más pequeño, un precio más alto es un punto mucho más grande. Perdón. Y lo mismo podemos hacer con una continua. A ver, voy a agarrar este. No. Ya voy a agarrar este. Es una continua. Borramos esto. Entonces queremos que el tamaño cambie según una variable. Por ejemplo, yo voy a decir que cambie según, no sé, se me ocurre la claridad. Entonces vemos que también un punto más pequeño, según de pequeño a más grande, según el tipo de claridad. Y bueno, de manera como hemos estado trabajando, podemos poner el tamaño como un atributo. Entonces ya no estaría aquí, simplemente estaría dentro del geom. Y vamos a poner, por ejemplo, un 2. Se me ocurre, para salir redondos gigantes. Ok, no fueron tan grandes. Si le pongo un 0,5. Se hacen mucho más pequeños. Ahora, voy a seguir trabajando con la base de datos de Diamonds. Y vamos a ver cómo modificar las escalas de mi gráfico. Entonces, plot, Diamonds, que es mi base de datos, AES, es para definir mis variables. Y voy a decir que una variable continua va a ser X, va a ser, por ejemplo, X, Y, Z, que me imagino son las dimensiones del diamante. Entonces puedo decir que mi X sea el tamaño del diamante, que en efecto sería X por Y por Z. Entonces X por Y por Z, ¿no? Porque recuerden que pueden hacer operaciones dentro de R, ¿no? Con normalidad. Y Y sea mi precio. Listo.
en un gráfico de puntos. Listo. Cargue. Entonces yo veo mi gráfico que mi eje X está yendo desde 0 hasta 4000, ¿no? La mayor concentración de datos está por acá, hay un outlier por acá, y lo que yo quisiera es acortar, ¿no? Modificar el límite de mi eje X. Entonces, ¿cómo hago eso? Agrego una capa más y con el comando scale X, porque quiero modificar mi eje X. Y mi eje X es una variable continua. Voy a decir, ok, primero, quiero que me cambies el nombre, porque no quiero que se llame X, Y, Z, sino voy a decir que se llame tamaño, size. Listo. Coma. Voy a definir los límites. Límites igual que vaya de 0 a 800. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Voy a definir los breaks. Es decir, de cuánto en cuánto quiero que vayan estos números, ¿no? Por ejemplo, aquí está lleno de 1000 en 1000. Y yo digo que quiero que vaya de 200 en 200. Entonces, primero digo, ok, que vaya de 0 a 800, como ya está aquí en los límites, y que vaya de 200 en 200. Y por último, voy a definir los minor breaks, que son básicamente las medidas de esta cuadrícula que ven, ¿no? Entonces le voy a decir que vaya, igual va todo de 0 a 800, pero, y que vaya de 100 en 100. Ya falta una coma. Listo. Ejecuto. Ha quitado 3. Bueno, ya no tiene mayor importancia. El hecho es que ya hemos definido de 0 a 800, como lo pusimos aquí. Los breaks van de 200 en 200. Qué raro, bueno. No sé qué pasó. Se han removido. Bueno, ya. Y los minor breaks van de 100 en 100. Por ejemplo, acá 0, 100, 200. Y así, etc. Se me hace muy raro. A ver, un momento. Bueno, en fin. Ahora vamos a trabajar con un eje que no sea con variables continuas, sino que sean con variables discretas. Entonces voy a quitar esto, que son continuas, y voy a trabajar con, a ver qué datos teníamos. Por ejemplo, la claridad. ¿No? La claridad, clarity, con clarity. Listo. Y por ejemplo nos pide, modifica la variable discreta según 4 niveles. Ah, ya, pero antes, como es una variable, como tenemos acá una variable continua,
el Jane Point, los datos no se ajustan bien para un Geom Point, sino entonces le voy a poner un Geom, ¿cómo se llama este? A ver. Geom, jitter. Listo, ahora sí se ve mucho mejor. Por ejemplo, un diamante con claridad I1 tiene más concentración en los precios bajos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, etcétera. Entonces, lo que acá nos pide es, si, por ejemplo, la claridad es una variable discreta, ¿no? Que contiene I1, S1, 2, etcétera, son 8 niveles. Pero en este caso yo lo quiero modificar solamente a 4 niveles, que son estos 4 niveles en específico. Pero además no quiero que me aparezca con I1, S1, 2, S1, etcétera, sino quiero que me aparezca con las etiquetas bad, normal, good y ideal, que es justamente los que se corresponden, ¿no? Por ejemplo, me dice VVS2 va a ser ideal. Entonces vemos VS1, a ver, espera. Bueno, no importa, el hecho es que nos está pidiendo eso, que este I1 sea llamado bad, no aparezca así I1, sino bad, el S1, 2 que aparezca con normal y así. Entonces, vamos a agregar la capa. Y vamos a decir, es que, y además nos está diciendo que la variable y esté entre 1000 y 2000. Actualmente está en 5000, ¿no? Y más de 15000, pero lo vamos a modificar solamente en este intervalo. Entonces, scale, dije X, y ya no es continua, sino es discreta, ¿no? Y vamos a decir, el nombre está bien, quiero que se quede con clarity, entonces ponemos clarity, coma. Ahora, los límites van a ser justamente estos. ¿Qué más? Y quiero, los nombres cambiar, ¿no? Entonces, para eso es label con estos. ¿Listo? Me estaba olvidando, esto tiene que ir dentro. Listo. Es importante el orden porque estoy diciendo que I1 va a ser bad, S1, 2 va a ser normal y así, porque si yo cambio, por ejemplo, el IF en vez del VVS2, va a significar que el IF es bueno, va a tener el label good y el VVS2 el label ideal. Bueno, y también nos había pedido
para el eje Y. Entonces, lo mismo es que Y, en este caso, si es continua. Y bueno, solo vamos a cambiar los límites nada más. Lo único que queremos hacer, el cambio. Y los límites va a estar de 1000 a 2000. ¿Listo? Y ya está. Acá están los 4 niveles. Y se ha cortado, o mejor dicho, ya está definido el eje Y. Marcas de color y relleno. Creo que, a ver, esto estoy viendo que el video va a durar muy largo, pero yo lo puedo colgar de todo el script para que lo tengan a la mano. Voy a desarrollar solo hasta acá porque ya se está haciendo muy largo el video. Entonces, vamos a ver la escala de color degradado, justo lo que estábamos viendo acá, que se puede agregar esta capa de un gradiente de escala de color, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, voy a copiar con Carat. A ver, voy a copiar esto. Voy a quitar esto. Listo. Ya, es como mi gráfico base. Ya, entonces, lo que quiero hacer es darle una escala de gradiente, de color gradiente. Entonces, simplemente aumento la capa y voy a ejecutar el comando, bueno, escribir el comando que se llama scale color gradient, ¿no? Entonces, nos pide un color low y un color height. Entonces, por ejemplo, el low, yo quiero que sea a ver, verde. Y el height, un color rojo. Ejecutamos. Ok, acá no sé, no hubo cambios porque para poder hacer esto es necesario que le hemos dado el orden de que tengo una escala de gradiente donde el color más bajo sea, por así decirlo, ¿no? Verde y rojo, pero no le hemos dicho en base a qué. Entonces, dentro de la aesthetic puede decir que cambie el color de acuerdo al precio. Entonces, ahora sí, vemos que he puesto el color como un aesthetic que se diferencia por el precio y que ese color sea de la forma de una escala gradiente desde el valor del precio más bajo, que sea verde, y el precio más alto, rojo. ¿Listo? Podemos hacer lo mismo, pero con colores fijos, ¿no? Entonces, para eso el comando cambia ligeramente porque ya no es solo gradient, porque en gradient te pide un color low, un color high. Entonces, si utilizamos este, sí podemos definir los colores
¿no? Gris, color bar. Entonces, ese es el que vamos a usar. Entonces borramos esto, porque estamos queriendo degradado de colores fijos. Entonces, voy a decir que los colores sean 4, por ejemplo. Verde. Amarillo. Rojo. Y azul. Listo. Ejecutamos. Un 4. ¿Qué pasó? Solo se puso el verde. Me falta cerrar. Ah, ok. Tengo que ponerlos dentro de un mismo objeto. Ahora sí. Entonces, aparecen los colores que hemos definido, ¿no? Verde, amarillo, rojo y azul. En degradado, obviamente. Degradado. Un gradiente. Listo. Esto ya lo voy a dejar para que puedan revisar el script, pero básicamente trabaja de la misma forma que este de acá. Simplemente tienes que ejecutar el comando y ya está. No, hagámoslo de forma rápido para que no me quede con pendientes. Desde funciones paleta, entonces acá. Bien. Tenemos la función de paleta Rainbow, Head Color, Topo Color, Color. No vamos a usarlo todo porque se va a extender mucho. Lo único que voy a usar ahora es, no sé, por ejemplo, el Rainbow vamos a usar. Entonces ponemos más Scale Color. Gradient. Y Rainbow. Cinco porque pues son cinco colores. Okay, color. Gradient. Vale. Qué raro, ¿ves? Scale, color, gradient, colors. Ah, ok, ya.
Colors. Ahora sí. Estas son de las funciones paleta, ¿no? Tiene este rainbow, head colors, por ejemplo le pongo un 3. Bueno, pueden ustedes explorar con las distintas funciones de paleta. Y me voy a copiar, pegar. Y podemos hacerlo la discreta, que es simplemente cambiamos por una variable discreta, ¿no? Cambiamos por una variable discreta. Y, por ejemplo, que como se acordarán, para una variable discreta, si le poníamos col, solamente pintaba los bordes. Entonces vamos a hacer que sea como relleno. ¿Sí? Y que se diferencie por el corte. ¿Okay? Y vamos a variar. Vamos a quitar el eje Y para poder usar un gráfico de barras. Y en este caso el gradiente, vamos a decir que sea en tonos grises. Ya, pero va a ser escala del relleno en gris. Claridad. ¿Listo? Entonces vemos que está rellenado por una escala de grises. Escala de color blanco y negro. Ya bueno, esto lo voy a dejar. Vamos a usar esto mismo. Y vamos a hacer una escala de colores basado en un color en específico. Entonces, para eso vamos a usar Scale, Fill, Brewer, y que sea, por ejemplo, de la paleta de azules, por ejemplo. Y listo. Está en el lado de la paleta de azules. Puedo cambiarlo también a rojo. Ya ustedes tienen toda la paleta. Ok. Bueno, en fin, ya tienen la paleta ustedes. Y bueno, ese sería todo de mi parte para este video. Espero que les haya sido muy útil y los esperamos el sábado 30 para resolver algunas dudas de R de los 2 videos que han visto y también para hacer una aplicación en finanzas. Muchas gracias, cuídense.